Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 30 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Hoy nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos manda conmemorar en honor a los protomártires que para glorificación de Dios, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, decía Pedro Justo Berrío en la meditación del día de ayer, de la palabra de Dios, que acontecía en San Pedro y San Pablo, pilares de la Iglesia, la conmemoración de estos hermanos apóstoles, mártires y santos. Esta tragedia que ocurría en Roma, paradójicamente, sobre cuál se ha cimentado la Iglesia de Occidente, por donde han circulado en las calles sangre de hermanos cristianos. Pedro y Pablo, pilares de la Iglesia, ahora estos protomártires. Ayer se mencionaba también de Santiago, hermano de Juan, que fue pasado por espada, y tantos otros que, renunciando a sí mismo en una entrega incondicional a Dios, por tanto a la humanidad, a la comunidad, en esa hermandad cristiana, más que dar, se han dado, pero que nunca igualaremos en la infinita amor, en la infinita misericordia y en la infinita justicia de Dios para hacerlo, que entregó a su Hijo todo lo que tenía, el Padre Creador, para sanar alma, espíritu y cuerpo, para redimir de las culpas propias y ajenas y comunes, y para salvar las almas todas. La oveja perdida de las 99 que habrían. Paradójicamente inspira al Espíritu Santo pues un juego de números, de palabras y de significados. En el Génesis, la lectura de hoy en el capítulo 17, a Abraham a los 99 años de edad, faltándole uno para las 100 ovejitas, sería Isaac, el hijo que tendría de esa generación, ya no con Sarai, sino Sara, que es el nombre que le ha de dar cuando establece la nueva alianza. Y la institución de la circuncisión en los varones, primogénitos, primero que todo, valga la redundancia, para entregarse a Dios en ofrenda de amor, como sacrificio, como pacto, que ya la ley mosaica habrá podido ser tergiversada con la aplicación por la interpretación incorrecta o no hacer la lectura de todo y generar exclusión en quienes por alguna razón no eran circuncidados, paganos, eran excluidos del pueblo de Israel, del pueblo elegido, del pueblo hebreo. Y por alguna razón quienes tuvieran enfermedad, padecían algún sufrimiento o eran considerados pecaminosos sus padres o ellos en sí mismos, al poseer ese maleficio, esa falta de higiene, esa impureza, como los leprosos, excluidos de todas las
privilegios, de todas las formas de organización social y de todos los mismos estratos en que se configuraban las familias, los grupos sociales, los grupos políticos, los grupos económicos. El Salmo 128, ya pensando en la redención, esta es la bendición del hombre que teme al Señor, haciendo alusión en el Evangelio de San Mateo a este leproso que se rinde a los pies del Señor y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Pues para Jesús es muy obvio ver lo que tiene enfrente, percibir todo, y antes que hacer la unción de las manos, con la fuerza del Espíritu, habrá de sentirse conmovido en sus entrañas por el acto de humillación, de humildad, de humus que hace este ser, y reconocer el Sabai, como le decían en Israel, a Dios, al Señor y su majestad y gloria. Y enseguida reconocer que se trata de la libertad, de esa paz y esa felicidad que siempre Jesús es, ha sido y será. Representaba, representa y representará, y que transmite, ha transmitido y transmitirá siempre. Primer asunto que nos lleva a vincular con la voluntad del Padre, que es reconocer que en libertad Dios hace o no hace o deja de hacer. Sea entonces el Espíritu Santo que nos acompañe en la meditación de hoy para hacer la lectura de la palabra y a partir de ahí hacer una interpretación a la luz misma de la palabra. Imploramos al Señor. En el libro del Génesis, en el capítulo 17, se nos habla de la circuncisión como señal de la alianza. Abraham tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Pero tú, cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza
para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes, por no haber respetado mi alianza. También Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se va a llamar así, de ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba: ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo a Dios: ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó: lo que yo he dicho es que tu esposa Sara dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi alianza, la cual mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 jefes importantes, y haré de él una nación muy grande. Pero mi alianza la mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Ese mismo día, Abraham circuncidó a su hijo Ismael, y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13, cuando se les circuncidó la carne del prepucio. Abraham y su hijo Ismael recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día, junto con todos los hombres de su casa, lo mismo los siervos nacidos en su casa que los que habían sido comprados por dinero a los extranjeros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo 128, nos unimos en alabanza. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Las bendiciones del Señor en el cántico de las subidas. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde el monte Sinaí, desde el monte Sión, que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida, que lleguen a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, entre los versículos 1 y 4, de diversos hechos de Jesús, Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, quedas limpio.
Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad, Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y en la secuencia, Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Seres amados, esta maravillosa palabra de Dios de hoy, como siempre, en su cátedra mística, con su ser siendo testimonio, más que enseñar, que sanar y que salvar nuestras almas, es dar gloria a Dios porque se hace la voluntad del Padre en el Hijo Jesús y que espera que de generación en generación cada hijo lo siga haciendo ante el Padre Celestial. El Padre terrenal, en gracia de Dios, somos siendo temporales, pero esa vinculación de familia va más allá que la carne, va más allá que la cultura, va más allá que las mismas ideologías humanas, las formas de organización social, las lógicas establecidas y por tanto esas formas de relacionamiento como humanidad, pero también con la divinidad. Jesús vino a darle plenitud a la ley mosaica y eso implicaba cumplir la ley mosaica, pero en la perspectiva de darle plenitud es perfección, perfeccionar el culto, el ritual, la tradición, que es el sacerdocio, ya con lo que en las profecías cumplidas era el Salvador, el Mesías, de quienes han sido, son y serán excluidos por la comunidad, por la sociedad, por la humanidad, por cualquiera circunstancia, pero por cualquier condición de enfermedad, de vulnerabilidad o de falsa seguridad que se tenga en la vida, no tener bienes, no tener recursos, no tener cosas. Jesús siempre fue un itinerante, no tenía nada de ello, material, ni social, ni culturalmente que lo atara. Era libre, es libre y sigue siendo libre de sentir, de pensar, de actuar. Su ser, su vida y su obra son una auténtica manifestación de esa impronta natural que se tiene en el corazón, que es la ley natural del Creador, de la creación y de lo que se puede crear con el Padre, caminando en su voluntad, en el plan divino y a la derecha de Dios Padre. Y también tenía muy claro en ese acontecer que todos esos procesos de sanación, con la unción del Espíritu Santo por la imposición de las manos, que es la fuerza creadora, esa acción transformadora que va haciendo en cada ser, conecta por el oído, por la fe, creer en Dios. Y ahora es creerle a Dios para ir a crear con Dios. Son muy hermosos los dos episodios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en el Génesis. Abraham siempre postrado ante Dios, ante el Sabai, ante el Señor, adorando a Dios, temeroso de Dios.
sea obediente, respetuoso, fiel, casto, que eso representa allí la circuncisión en buena medida, castidad, que es fidelidad a Dios, que es el dueño de la vida, y sobre el cual pliega la creación. Entonces, de una vez, si se trata de la circuncisión del prepucio en los hombres, es para hacer del cuerpo, en lo que en perspectiva es el santuario para el Espíritu Santo, sagrado, el habitar allí, de la Sagrada Familia. Pero entre tanto se teje esa cultura porque empieza un proceso de educación, sacarlos de influencias, de falsas creencias, de un paganismo, de unos estilos de vida muy llevados por lo mínimo, en el caso de tener la fe en Dios. Pero en no tener la fe en Dios es un anarquismo, cada quien por su lado. Pues dígase allí los hijos de las esclavas, hijos de extranjeros, que vienen influenciados por otras culturas, por otras prácticas, otras creencias. A los que ya son esclavos, que los ha comprado, porque así se establecía el mercado en el pueblo de Israel, era comprar para el servicio, para cuidar de este ser mientras vivía todos estos años. Imagine Abraham 99, Sarai primero 90, y tener pensado proyectar familias. Concede en gracia el Señor 12 príncipes por Ismael, el primer hijo que tenía 13 años. Curioso, 12 también de la tribu de Israel por Jacob, descendientes, que habrán de ser por Isaac, el hijo que no sacrifica. Más adelante narrará las escrituras allí. Pero todos garantizando la plenitud en la providencia de los hijos, de las generaciones, de las sucesiones de la familia. Y las riquezas, todas esas tierras ya al ser distribuidas se multiplican en bendición. Ya está acogiendo su propia familia, la familia de los esclavos y familias otras, ir a visitar predios, vecinos, familias vecinas y hacerlo por el mandato de Dios, así no tuvieran la creencia, pero respetuoso de ella, o por la vinculación de esclavo o de servicio, de servir a la comunidad o cualquiera fuera el oficio, el quehacer. Pero toda esa forma de ver la circuncisión como un acto, una expresión de sacrificio humano, de sus placeres, de sus egos, de sus propias ambiciones, para dar gloria a Dios desde el cuerpo, pero ya es un acto consciente. Y ya la tradición lo va perfeccionando a que sea llevándolo al sacerdote para que sea un ritual, se formaliza en la iglesia, para nosotros en nuestro caso, ya hoy día, y desde la antigua tradición cristiana, que es el culto pleno. Esa misma forma de postrarse siempre en reverencia a Abraham y también para humillarse, porque es bajarse al nivel del suelo, no riéndose de Dios, riéndose de sí mismo, por la edad no se cree a sí mismo, o sea, desconfía quizás de sí mismo. No dice la Escritura que desconfía de Dios, tampoco que se ría de Dios y que reniegue de la voluntad de Dios, no, lo hace encantado porque él cree en su promesa. Desde el principio lo ha manifestado, y cuando salió a ver las estrellas y todas esas generaciones, si puedes cuéntalas, así será tu descendencia. Tanto que él creía que era en Ismael, no, tuyo. Para Dios nada es imposible. Nadie le gana ni en amor, ni en misericordia, ni en justicia divina, que es santidad. Y allí ya mismo
esa forma no es de exclusión, sino de inclusión a la comunidad de Dios, podrá ser reflejado afuera o leerse como una forma de exclusión. ¿Por quiénes? Quienes no quieran seguir la tradición, quienes no respeten el culto. Como dice el Salmo 128, al contrario, si no temen a Dios, pues no tendrán bendición, renuncian al bien vivir, a la bienaventuranza, se van a la muerte eterna. Ellos mismos se autoexcluyen, o uno mismo se autoexcluye, por considerar que son ritos intrascendentes, inocuos, y que eso no significa nada. Si hay significación en Dios, vale todo. Ahí se ve en el leproso, que ese ya sí, en la sanación que hace Jesús antes, que le hace toda el escáner, o sea, lo mira al detalle, todo, scamming y escáner, o sea, el todo y las partes, vincula todo un órgano, ese órgano en sí mismo, que tiene alma, que tiene espíritu y que tiene cuerpo, no es separado. Lo más evidente es la lepra, pero las lepras van en la mente, perturbaciones mentales, aberraciones, distracciones muchas por ideologías, por el rechazo, por el repudio. Siéntase el leproso, ¿qué podrá hacer? En Colombia, en Cundinamarca, en Agua de Dios, hubo hasta mucho tiempo un leprosario. Y allá llevan los lazaretos, los llevaban por sospecha, aún tuviesen enfermedad. Veía un video de un muchacho Kevin, por alguna supuración, por alguna enfermedad, por algo superficial. Y pagaban por eso, habían hasta mercenarios que llevaban personas así, que eran completamente excluidos, hasta del voto, de profesar la fe, de reunirse en comunidad, de todo lo que fuera. ¿Qué podrá sentir un ser así? Se va muriendo lentamente por fuera, pero se va muriendo en la mente y se le puede ir muriendo el espíritu, perdiendo la fe. Pero si ya hay un testimonio de que este ser que sanó Jesús se postra, le reconoce como Señor, le adora y humildemente le dice, no cúrame, no le dice, vea que estoy enfermo, ni se desahoga con él para todo lo que puede sentir dentro y culpar a nadie ni victimizarse, no, si quieres, puedes sanarme, porque sabe que es todopoderoso, que está en libertad de hacerlo o no hacerlo. Él lo entiende, lo comprende, quizá no, pero trasciende en su condición de humildad. Y es una forma tan hermosa de ver cómo conecta la pobreza espiritual con la pobreza material. Si alguien ha sobrevivido en gracia de Dios, con la fe, con la oración, constante ayuno de tantas cosas, no solo de comer, sino mentales y de placeres falsos, pues aprende a vivir sin ello. La sociedad de consumo lleva a lo contrario, a una bulimia, que nada satisface al ser, nada le llena. Y el que aprende a vivir sin eso no le hace falta. Entonces la pobreza espiritual, porque hay fe en Dios, cree en Dios, le cree a Dios y crea con Dios, pues aprende de las actitudes de Cristo, a vivir sin nada, sin apegos a la criatura, ni a cosa creada, ni a la misma hechura natural. Y ese acto de vinculación de lo llamado sobrenatural con lo natural es el milagro. Y sin intervenir la ley natural, sino aportando en la creación porque es voluntad del Padre, Jesús hace la sanación para que este ser vuelva a ser vinculado en su propio ser, en su órgano, alma, mente y cuerpo como un todo, como órgano de su familia, padre, madre e hijos, como órgano de una comunidad, parientes cercanos y otros más lejanos, pero de otras culturas, de otras tradiciones, como se vayan dando las relaciones, ya puede estar allí, vaya, cumpla con el rito, vaya ante el sacerdote, se presenta, eso sí, silencio, guarde el secreto mesiánico. ¿Por qué?
No era el momento todavía, estamos después del Sermón del Monte. Los hechos un poco aislados, pero en estos hechos de Jesús todavía no se habla de la pasión, muerte y crucifixión. Habrá de ser luego. Y lo otro, que Jesús no busca protagonismo, ni sensacionalismo, porque Él no tiene pactos, ni arreglos, ni acuerdos con nadie, ni políticos, ni económicos, ni sociales, nada. Él está con todos y con ninguno. Por eso Dios no es propiedad de ninguno, es de todos y está con todos. Y en esa misma forma nos invita a sentir, a pensar y a actuar en libertad, con paz y en felicidad. Que nuestro ser, vida y obra sean testimonio de ello. Y que las obras, hechos y acciones que han de quedar a la posteridad sean testigos de las personas, sean testimonios los que quedan. Y esos mismos cosas o artefactos o vestigios de esa presencia de tus seres amados, tuya ser amado y de todo ser amado, sean testigos del Evangelio, del poder sanador de Cristo, de su redención misericordiosa, que junta la misericordia con la miseria humana, conmueve ahí lo divino por lo humano. Es maravilloso. Y la obra de salvación que hace Jesús, aportar en esa misión. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.